Hola chicos, están en lo que es el tema de los triángulos en la clase de geometría. No les he dejado mucha tarea, solo le voy a resolver la uno y les voy a dar un ejemplo de la 3. La 2 es simplemente teoría, que también te lo voy a ir explicando entre la uno y la 2 y tú ya tienes que redactarlo, ¿correcto? Bueno, me dice que voy a indicar con verdadero, con B si es verdadero, con V, perdón, y con F si es falso. Me dice lo primero, ¿el triángulo es un polígono? Yo diré que sí, que es verdadero. Porque un polígono, acá está el triángulo, un polígono es una figura cerrada. Y una figura cerrada yo lo hago con mínimo tres rectas. No puede haber un polígono de dos lados, porque no formaría una figura cerrada. Y un polígono es una figura cerrada. Es una figura plana, como el triángulo, puede ser el rectángulo, también puede ser un trapecio o un pentágono. A eso nosotros les llamamos polígonos. Y obviamente los nombres que reciben son de acuerdo a sus lados. Tú ya conoces polígonos hasta 20 lados. ¿Ok? Entonces el triángulo sí es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene tres lados y es una figura plana. Más que nada es una figura plana. Y si yo hablo de figura, hablo de algo que es cerrado. Ahora me dice acá, dice, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Pues sí, es verdadero. Tú sabes que un cuadrilátero es 360, pero un triángulo es 180. Puede ser 60, 60, 60 o lo que tú quieras. Siempre estos tres ángulos me van a medir 180. ¿Por qué yo digo que es 180? Porque el triángulo, una figura triángulo o cuadrado, tiene 360. Pero el triángulo tiene 180 porque el triángulo es mitad de lo que es un rectángulo o un cuadrado. Por eso mide 180, ¿correcto? Muy bien. Dice, el triángulo isósceles tiene tres lados iguales. Falso. Yo llamo triángulo isósceles cuando solo dos de sus lados tienen la misma medida. Por ejemplo, te puse acá. Tengo un triángulo, esto es isósceles. ¿Por qué? Porque solo dos de sus lados miden igual. Si fueran tres, esto y esto medirían a, no sería isósceles, sería un equilátero. Equilátero es cuando los tres lados son iguales. Pero isósceles solo dos lados son iguales. Así como dos lados son iguales, también dos ángulos son iguales. El tercero, obviamente, de que el opuesto del lado que mide diferente será también un ángulo diferente. ¿Correcto? Ahora tú tienes acá triángulos según sus lados. Según sus lados son tres. Hay más, pero tú con que sepas estos tres, normal. Primero tenemos este triángulo. ¿Ves? Esos tres triángulos son distintos, ¿sí o no? Están de distinta manera. Los tres tienen tres lados, pero son distintos. El primero, este lado vale A, 9, también 9 y 9. ¿Qué pasa cuando los tres lados valen iguales? También sus ángulos. Espérate, primero vamos a poner los lados, ¿ya? Este de acá, este triángulo de acá, sus tres lados miden iguales. En cambio, este triángulo de acá, un lado mide 12, el otro 13, el otro 8. ¿Te das cuenta que acá ya ninguno de sus lados son iguales? Y acá uno mide 14, el otro 14 y el otro 8. Ah, acá los tres miden iguales. Acá ninguno. Y acá solo dos en el tercero. Así como sus lados son ángulos, también van a variar. Si acá los tres lados son iguales, entonces yo diré que sus tres ángulos también son iguales. Si acá, por eso están de celestes porque son iguales. Acá los lados son diferentes, por lo tanto,
sus ángulos también van a ser diferentes, por eso tienen distinto color. Acá los tres son celeste porque los tres son iguales. Acá estoy poniendo de tres colores distintos porque sus ángulos también van a ser distintos. Ahora tengo acá dos lados iguales, entonces dos ángulos iguales. El tercero, el de acá arriba, uy, acá me equivoqué, ahorita lo voy a cambiar. Ya, como dos de sus lados son iguales, dos ángulos nomás serán iguales. De este lado, su ángulo será diferente. ¿Te das cuenta? Acá todos el mismo color, acá tres colores y acá solo dos colores iguales. Entonces, cuando todo es igual, tanto los lados como sus ángulos son igualitos, sus medidas son iguales, acá sería 60, 60, 60 para que sea 180. A eso yo le llamaré triángulo equilátero. Y acá, como todo es distinto, tanto los lados como los ángulos, a eso yo le llamaré triángulo escaleno. Y como acá dos de sus ángulos y dos de sus lados son iguales y el tercero no, a eso yo le llamaré isósceles. Puedes copiar estas medidas o puedes variar para que hagas la parte 3 de tu tarea. Y la parte 2 yo ya te lo he hablado. Equilátero son todos los triángulos que tienen tanto la medida de sus ángulos como los de sus lados son iguales. Si un lado mide 9, todo medirá 9. Si un lado mide 8, todo medirá 8 cada lado. Y sus ángulos siempre van a medir 60 grados. En cambio, en el escaleno, sus ángulos van a variar. Pero todo sumado también es 180. Acá mide ya 180, 180, 180. Pero puede ser que acá, no sé, valga 50, acá valga 60 y acá 70, ponte. Todos son diferentes. Igual a sus lados también. En cambio, el isósceles, yo le llamo isósceles porque todos sus ángulos son iguales y el tercero es diferente. Puede ser que esté, no sé, ponle que sea 50-50 o 70-70, sería 140, ¿sí? Y como todo es 180, entonces esto diría que vale 40. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos resolver las tres preguntas de tu tarea. Esto lo puedes copiar para la 3 y ya los conceptos de cada uno ya te lo he dicho y también está en tu hojita del archivo que te ha mandado el profesor. No te olvides estos tres triángulos que son según sus lados que reciben el nombre. ¿Por qué? Porque seguro ya va a empezar el profesor a hacer problemas. Tú tienes que tener esto en claro. Equilátero, todos lados iguales. También los ángulos iguales. Escaleno, todos sus lados miden distintos, diferentes, y al igual de que sus ángulos tienen diferentes medidas. Isósceles, dos de sus lados son iguales, el tercero no. También dos de sus ángulos tienen el mismo valor y el tercero no. Ok, chicos, sería todo.